Okay, let's go. Bienvenidos una vez más a Tu Abogado Te Escucha, un programa producido por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El día de hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar sobre las actividades económicas y los comprobantes de pago. Y para ello he traído un especialista en la materia. Hoy nos acompaña el doctor Marco Banda Valdivia, quien es docente aquí en la Universidad Continental y se encarga de la Cátedra de Derecho Tributario. Doctor Marco, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy seguro que vamos a analizar bastantes temas que van a ser de utilidad de todos ustedes. Genial, doctor. La primera pregunta que le voy a lanzar ahora en la entrevista es, ¿qué son los tributos? Los tributos. Bueno, voy a empezar con una frase que se le atribuye a George Washington que es, solo hay dos cosas ciertas, los tributos y la muerte. Y bueno, en realidad es así, realmente todas aquellas personas que realizan actividades económicas y todas las hacemos, vamos a tener en algún momento que tributar. Ahora, ¿qué es un tributo? Un tributo es un pago obligatorio que se le entrega al Estado por la realización de alguna actividad, usualmente actividad económica, y esos recursos entregados al Estado en forma de tributos van a servir para que el Estado realice las obras, los servicios, ¿no? En general y cumpla con sus fines propios. Perfecto, doctor. Y díganos, ¿qué clases de tributos existen dentro de nuestra sociedad? Perfecto. Nosotros tenemos, según nuestro código tributario, tres tipos de tributos. Tenemos los tributos del tipo impuesto, que son tributos en los cuales hay este pago al Estado, pero no hay una contraprestación, es decir, yo no recibo nada por pagar esos tributos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, ¿no? Luego tenemos los tributos del tipo contribución. En estos tributos yo hago un pago al Estado y voy a recibir un beneficio, pero indirectamente. Por ejemplo, las contribuciones para obras públicas. Tenemos también los tributos del tipo tasa. Estos tributos, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un trámite a alguna entidad, haces un pago, esa es una tasa, y implica que yo pago el tributo, pero hay un beneficio directo para mí, ¿no? En este caso, la habilitación para hacer el trámite. Esos son los tres tipos de tributos según el Código Tributario. Perfecto. Y doctor, ¿quién es la entidad encargada de administrar estos tres tipos de tributos? Listo. A nivel nacional, para los tributos nacionales, está principalmente la SUNAT, ¿no? Y en el caso de tributos administrados ya a nivel descentralizado, están las gerencias de administración tributaria de los gobiernos locales, que administran los tributos locales como el impuesto predial, el impuesto vehicular, entre otros. Perfecto. Y ya adentrándonos más a este tema de los comprobantes de pago y cuál es su relación, ¿nos podría decir cuál es la relación que existe entre los tributos y los comprobantes de pago? Sí, un comprobante de pago no es más que un documento, ya sea físico o virtual, que va a acreditar la realización de una actividad económica, ya sea prestación de un servicio o entrega de un bien o venta de un bien, ¿no? Y esta actividad económica se va a traducir en este documento, se va a visibilizar en este documento físico o virtual, ¿no? Y el comprobante de pago nos va a servir para luego calcular el pago de los tributos vinculados con esa operación, ¿no? Ya sea un recibo por honorarios, una boleta de venta, entre otros. Perfecto. Y díganos, ¿qué clases de comprobantes de pago existen? Por ejemplo, hay tantas actividades económicas que los comprobantes tienen que tener toda esa gama de posibilidades, tienen que representar cada tipo de operación. Entonces, si los comprobantes que nosotros tenemos en nuestra norma tributaria son las boletas de venta, que son comprobantes de pago que se van a emitir o que los van a solicitar consumidores finales. Por ejemplo, yo voy a una tienda y compro, no sé, una serie de productos, ¿no? El comprobante que yo voy a pedir, al ser yo un consumidor final, es decir, yo estoy comprando esto para yo consumirlo y utilizarlo, sería una boleta de venta. Luego tenemos las facturas. Si yo, por ejemplo, soy una empresa o tengo un negocio
y voy a comprar insumos, por ejemplo, voy a comprar, no lo sé, cemento, voy a comprar uniformes para mis trabajadores. Yo voy a comprar a través, o esta operación va a ser visibilizada a través de una factura. La factura la va a solicitar quien va a comprar o adquirir este producto o servicio para incorporarlo a su negocio o a su actividad, ¿no? Luego tenemos los recibos por honorarios, que son un comprobante que van a emitir los profesionales independientes que prestan algún tipo de servicio, por ejemplo, un abogado, un contador, un nutricionista, ¿no? Estas personas van a emitir un recibo por honorarios acreditando esa operación económica. También hay los tickets, que son tickets electrónicos, que son comprobantes, son como una boleta de venta, pero un poco más automatizada o mecanizada, que facilita su emisión masiva, ¿no? Ahora con los comprobantes electrónicos como que se ha dejado de utilizar un poco porque ya hay boleta de venta electrónica, entonces como que duplicaba un poco la misma función, pero tenían esa función, ¿no? Ser un comprobante de pago de rápida emisión, y seguramente en las bodegas han visto alguna vez una caja registradora, ¿no? Que jalaban y sonaba y salía un ticket. Esos eran, ¿no? Que también era para consumidores finales. Y también hay otros comprobantes como las liquidaciones de compra, pero que ya son en otro tipo de operaciones menos comunes, como por ejemplo la compra de oro, en la cual el comprador es más bien quien va a emitir el comprobante, ¿no? Pero esos son, digamos, los principales comprobantes que vamos a encontrar. Perfecto. Y doctor, ¿todas las actividades económicas están obligadas de emitir algún comprobante de pago o existe alguna actividad económica que está exenta de emitir algún comprobante de pago? Sí, los comprobantes de pago, para quienes están obligados, es un deber, ¿no? Entonces, no hay la opción de emitirlos. O sea, no es que yo voy a ir y voy a hacer una actividad económica y me van a decir, ¿quiere comprobante? No, o sea, lo tienen que emitir, ¿no? Y en la medida que yo obtenga una ganancia o que haga una operación grabada, ¿no? Es decir, una operación que la norma establece que tiene que pagar algún tributo, va a implicar la emisión de un comprobante de pago, ¿no? Conforme lo que habíamos descrito, ¿no? Boleta de venta para consumidores finales. Entonces, los comprobantes de pago son una obligación para quien para determinada actividad económica hay un comprobante de pago y es una obligación emitirlo. Y en ese sentido hay bastantes problemas, ¿no? Porque la no emisión del comprobante de pago lleva como consecuencia que esa actividad económica no sea visibilizada por el Estado. Entonces, los tributos que están implicados en esa operación económica no se van a terminar por cobrar. Entonces, ahí hay una afectación ya también a los recursos que pueda tener el Estado. Perfecto. ¿Y quién es esta entidad dentro del Estado que se encarga de fiscalizar la emisión de los comprobantes de pago? Porque, como usted dijo, ¿no? Pueden existir actividades económicas que no emiten un comprobante de pago y, por lo tanto, ese tributo que yo estoy pagando como consumidor, al final no está llegando al Estado para que no se pueda construir una carretera, un hospital o para que no vaya a los servicios de salud. Entonces, ¿quién es esa entidad que se encarga de fiscalizar? Claro, si bien es cierto que tenemos, como mencionamos antes, una administración tributaria nacional y locales, pero la encargada de verificar el cumplimiento de la emisión de comprobantes de pago es la SUNAT, ¿no? La de tributos nacionales. ¿Por qué? Porque los comprobantes de pago están vinculados a actividades económicas o a tributos que son recaudados por la SUNAT, ¿no? Por ejemplo, una boleta de venta y una factura son comprobantes de pago que son emitidos por empresas o negocios que van a pagar impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Entonces, hay una vinculación a esta actividad y justamente la SUNAT es encargada de fiscalizar ese tributo. También, por ejemplo, en el caso de los recibos por honorarios los emiten los profesionales independientes o quienes hacen algún oficio independiente, entre otros. Y esto está vinculado a un impuesto que es el impuesto a la cuarta categoría, que es para los trabajadores o personas que desarrollan actividades independientes. ¿Y quién es el encargado de fiscalizar? Nuevamente también la SUNAT, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque la administración tributaria lo que hace es, no solamente está fiscalizando que emita o no el comprobante de pago, sino también que ese comprobante va a generar que luego se pague el tributo correspondiente,
¿no? Que además tiene un efecto en el mercado, porque, por ejemplo, si yo soy una bodega y yo emito comprobante de pago, mi producto va a ser un poco más caro que el de un competidor que no emite comprobante de pago. Entonces, eso también tiene un efecto en la competencia en el mercado, ¿no? Nosotros debemos buscar la formalidad, no ser informal, sino que todos se formalicen, porque de esa forma todos vamos a competir en mismas condiciones. Y hay otra importancia adicional porque el comprobante de pago acredita una relación de consumo. Entonces, si por ejemplo yo me hago atender con un médico y el médico de repente no hace bien su servicio, yo cómo voy a acreditar relación de consumo si no tengo el comprobante de pago, ¿no? Entonces es necesario pedirlo. Igual, si yo voy a un restaurante o pido un producto y el servicio no fue bueno o el producto está defectuoso, el comprobante de pago va a acreditar esa operación y va a acreditar la relación de consumo y por lo tanto que yo pueda ejercer las acciones correspondientes. Entonces, el comprobante, en principio, la real importancia es proveer recursos al Estado visibilizando esta operación económica, ¿no? Una boleta de venta, una factura que van a implicar pago de IGB al Estado, Impuesto General de las Ventas, un recibo por honorarios que va a implicar pago de impuesto a la renta para el Estado, pero también hay otras ventajas y otros fines que son una libre competencia en el mercado y también la protección a los consumidores. Perfecto. Doctor, siempre se ha escuchado que existe una diferencia entre boleta de venta y la factura. ¿Cuál sería esa diferencia para que la gente pueda entender? Porque cuando vas y consumes en un servicio te dicen, ¿te emite una boleta o te emite una factura? Entonces muchas personas no saben cuál es la diferencia. Si nos podría indicar. La boleta de venta es un comprobante que lo va a exigir el consumidor final. Es decir, si yo voy a comprar o voy a un bien o adquirir un servicio que es para mi uso personal o consumo personal, yo debería pedir una boleta de venta. Debería, ¿no? Y debo hacerlo. Porque también sucede que a veces hay una distorsión ahí, ¿no? Que vamos a explicar ahora. Porque, ¿qué sucede? Si yo tengo una empresa y yo voy a comprar insumos o voy a requerir un servicio para mi empresa, yo pediré una factura que me va a permitir deducir ese gasto para fines de no pagar tanto IGB o tanto impuesto a la renta, ¿no? Es correcto y es legal. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que por sus consumos personales piden factura. Entonces es como que yo vaya al mall y me compre un pollo a la brasa para que cene mi familia y yo digo, no, póngale a nombre de la empresa y pido una factura. Eso no es correcto porque luego, en principio, es un gasto personal que no es de la empresa, ¿no? Y dos, que además esto va a ser detectado por la administración tributaria y en una eventual fiscalización, ese gasto lo van a reparar, lo van a observar, le van a poner una multa porque va a haber una diferencia de tributo no pagado y además le van a hacer pagar el tributo correspondiente con los intereses. Perfecto, doctor. Y ya para finalizar, porque nos ha quedado clarísimo esta relación que existe entre las actividades económicas y la emisión de comprobantes de pago. Vamos a cerrar con estas preguntas ping-pong que tenemos dentro de nuestro programa y yo le voy a decir una palabra y usted me dice qué es lo primero que le viene a la mente. Sí. Doctor, ¿qué se le viene a la mente cuando le digo SUNAT? Deber. Cuando le digo directamente universidad. Continental. Doctor, cuando hablamos directamente de Estado. Servicio. Y cuando le digo Arequipa. Amor. Doctor, recomiéndenos un libro ya sea jurídico o ya sea un libro de literatura para que nuestra comunidad pueda leer, porque siempre cultos, nunca incultos, y así poder incrementar nuestros conocimientos. Bueno, ya que estamos hablando de un tema tributario, les recomiendo un libro que, si bien es cierto, es un poco antiguo, porque es de los años 80, pero en realidad es bastante fácil de leer y es Impuesto a la Renta de Roque García Mullín. Es un libro que sentó las bases de cómo interpretar o cómo clasificar los tributos y puede ser leído por cualquiera y es muy entendible y seguramente nos va a generar un gustillo por esta rama del derecho o para introducirnos en ella, aunque no tengamos vinculación con el derecho. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado en una edición más de Tu Abogado Te Escucha.
Síganos en nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Nos vemos pronto.